Vamos a estar hablando de la resurrección de Jesús. Amén. Estamos celebrando a Cristo resucitado. Y es tan importante para que el pueblo de Dios tenga bien claro lo que es creer en la resurrección. Amén. Siempre el cristianismo se enfrentó a filosofías humanas. En los tiempos bíblicos estaba muy en auge y que aún en este tiempo la filosofía griega que no creen en la resurrección, no creen en que las personas puedan tener vida después de la muerte. Entonces hubo una ola en el cristianismo, en las iglesias, que había muchos cristianos que creían en Dios, pero no creían en la resurrección. No creían en que había vida después de la muerte. Y es más, no creían que Jesús había resucitado. Y usted va a ver que aún en este tiempo hay una corriente muy parecida, hay una filosofía que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta manera de pensar, que creen en Jesús, creen que fue una buena persona, pero que no resucitó. Fue nada más que un gran pensador, un gran maestro, pero que no resucitó. Bueno, eso le quita mucho valor a la vida cristiana. Para nosotros los cristianos es muy importante creer en la resurrección de Jesús y recibir esa resurrección. ¿Por qué? Porque si no le quitamos valor a la vida cristiana. Y creemos en un cristianismo muy simple, sin poder, sin autoridad. Es más, no seríamos una iglesia, sino seríamos un grupo de buena gente reunidos, pero no tendríamos experiencias de poder. Cuando creemos en la resurrección, creemos en que Dios puede transformar una vida por completo, puede quitarla de muerte a vida. Así que vamos a ir a la Biblia, vamos a leer algunos pasajes bíblicos y vamos a ver lo importante que es la resurrección y lo que estamos celebrando en esta mañana. Quizás usted no se dio cuenta, pero el hermano o la hermana que está al lado suyo ha sido transformado por la resurrección de Jesús. Un Cristo vivo lo transformó. Un Dios poderoso le pudo dar vida a su alma y a su espíritu y sacarlo aún de la esclavitud del pecado para que nuestro hermano, nuestra hermana y aún nosotros estemos en este lugar glorificando a Dios. Así que vamos primero, algo que tenemos que comentar. El fundamento de la fe cristiana es la resurrección de Jesús. Esto es muy importante saber. Nuestra fe está basada en la resurrección de Cristo. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes, hablando de todos nosotros, también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Fíjese qué importante es la resurrección de Jesús. Si no creemos en esto, todo lo demás se convierte en algo inútil y nuestra fe sería algo inútil. Seríamos un grupo de buenas personas, seríamos como un club, seríamos una ONG, algo que haríamos obras de bien, pero no tendríamos experiencias de poder. Y el diablo muchas veces intentó, a través de la historia, hacer que la iglesia se enfríe de tal manera que no crean en milagros, que no crean aún en la resurrección de Jesús. Por eso es tan importante lo que estamos celebrando en esta mañana. Estamos celebrando que el Señor está vivo, pero estamos celebrando también de que nuestro Dios es un Dios poderoso,
que hace grandes milagros, que transforma vidas y que para Él no hay nada imposible. Aún la muerte está vencida. Eso es lo que celebramos. Somos más que un grupo de buenas personas que nos queremos, que nos amamos. Somos hijos de Dios, llamados a ser participantes de la naturaleza divina, partícipes de lo que Él tiene. Dios nos ha llamado a ser partícipes de su naturaleza que es divina. Por lo tanto, estamos llamados a tener experiencias de milagros, de señales. Quiere decir que usted no es solo una buena persona que busca de Dios. Usted está llamado para andar y vivir en lo sobrenatural. Amén. Amén. Usted está llamado para vivir en lo sobrenatural. Por eso es un desafío de Dios que ante alguna circunstancia difícil, que usted busque al Señor. Y si necesita un milagro, pídalo. Que ante una enfermedad, que está bien que usted recurra al médico, que vaya allí a su obra social, que haga los trámites, que se haga tratar, pero también que ponga las manos sobre esa enfermedad y crea que Dios puede hacer que esa dolencia se vaya, desaparezca, se sane por medio de un milagro. Lo mismo a un ser querido, lo mismo a alguien que conoce, que usted crea que en sus manos hay autoridad para deshacer toda enfermedad, porque eso es lo que Dios nos ha dado y nos ha impartido. Ni hablar un milagro de provisión. Si tenés alguna necesidad, que te arrodilles en la presencia de Dios y que busques, Señor, necesito un milagro, necesito que me proveas. Quizás tu necesidad es una casa, un trabajo, un recurso. Bueno, Señor, necesito que abras los cielos porque sé que no hay nada imposible. Necesito un milagro. Eso es lo que tenemos que experimentar como hijos de Dios. No es solamente para algunos, no es para un pastor, para un líder, no es para alguien que tiene un ministerio, es para todos los que somos integrantes de la iglesia. Para que todos aquellos para los que somos parte del cuerpo de Cristo, bueno, tenemos que tener esta experiencia de andar en lo sobrenatural. No permitas que la incredulidad de este mundo, no permitas que la filosofía de este mundo que no cree en milagros. Es más, quizás muchos te han dicho, por creer te han tratado de loco, loca, o de una persona que quizás no sabe pensar. ¿Cómo vas a creer en milagros? Bueno, es lo que creemos los hijos de Dios. Creemos que un cáncer puede desaparecer. Creemos que un tumor se puede secar. Y eso es lo que vamos a proclamar y vamos a insistir. Aunque el mundo, la gran mayoría, no quiera creer, nosotros los cristianos creemos. Primero que Cristo ha resucitado. Amén. Y ahí nuestra fe no es una fe inútil, sino es una fe poderosa. Y creemos en que Dios puede hacer cualquier clase de milagros. Para Él no hay nada imposible. Nada. Por eso hay mucho por celebrar. Hay mucho. Más allá de la ciencia, más allá de los cálculos matemáticos, más allá de lo que pueda pensar nuestra mente terrenal, nosotros creemos en lo sobrenatural. Por eso no permitas que la filosofía de este mundo apague tu fe, sino todo lo contrario, que tu fe cada día se encienda más, cada día se encienda más. Tómate cada día más del Señor y vas a vivir y experimentar grandes milagros en su nombre. Para Él no hay nada imposible. Otra palabra que tenemos en esta mañana, la resurrección de Cristo es la esperanza a nuestra resurrección.
Amén. La resurrección de Cristo es la esperanza a nuestra resurrección. La muerte, Cristo ha vencido a la muerte, pero también la promesa de Dios es que para todos nosotros, los que estamos en Cristo, los que creemos en Jesús, ¿qué dijo el Señor? El que cree en Cristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Quiere decir que si en algún tiempo vamos a despedir a alguien que cree en Cristo, vamos a ir al velorio, tenemos que tener esta esperanza, que Él va a vivir, que ella va a vivir. Amén. Esperanza de vida eterna. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a esto? También, 1 Corintios, capítulo 15, 23, dice, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Hoy estamos celebrando la primicia, la resurrección de Jesús. Pero después, ¿qué más nos dice? Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Qué hermosa promesa. Denle un aplauso a esta promesa. Muchas veces los problemas terrenales o al vivir en este mundo nos desenfocamos y nos olvidamos de que Dios nos ha hecho, nos ha creado como seres eternos. Y a veces este mundo nos hace enfocarnos tantos en las necesidades que tenemos aquí en la tierra que perdemos esa visión, que somos seres eternos y que tenemos la gran bendición, que así como Cristo ha resucitado entre los muertos, nosotros vamos a tener la experiencia de resurrección. Amén. Todos nosotros, todos los que creemos en Jesús, ¿cuántos creen que van a resucitar? ¿Cuántos lo creen realmente? Bueno, hay muchas manos que les cuesta creer, muchas manos les cuesta, ¿por qué? Porque es una experiencia que quizás para el mundo es una locura, pero es algo que Dios nos promete, es algo que Dios dice. Si crees en Él, aunque estés muerto, vas a vivir. Esperanza de vida eterna. Por eso la muerte ha sido vencida. La muerte ha sido vencida. Gloria a Dios. Y ahí tengo que hacer énfasis un poco en los temores a la muerte. Quizás hay alguien aquí que le tiene temor a la muerte. Bueno, Dios nos da esperanza de vida eterna. Por eso los creyentes, cuando comenzaron a recibir a Cristo, aún ni a la persecución le tenían miedo. Por ser cristianos eran perseguidos y muchos eran muertos. Pero ellos estaban tomados realmente de esta esperanza. Habían creído en esta esperanza de resurrección. Querido hermano, hermana, te animo a que esa esperanza en tu vida esté firme. No tengas ningún temor. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Quizás ha partido un ser querido. Bueno, lo vas a ver en la presencia de Dios. Lo vamos a ver en la presencia de Dios. No todo termina aquí en la tierra. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y lo que estamos celebrando en esta mañana, la resurrección de Jesús, es solamente la primicia, como dice este pasaje bíblico, el primero de la cosecha. Después vienen muchos más. Somos todos nosotros. Quizás Cristo puede venir antes y algunos no vamos a ver la muerte, no lo sabemos, es algo que nadie lo sabe. Pero si alguien parte en Cristo, bueno, tiene esperanza de resurrección. Va a ser resucitado, su cuerpo va a ser resucitado. Y eso también es importante. La diferencia, los cristianos creemos en la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Creemos que
en un momento en donde Dios lo decida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo se van a unir y van todos a la presencia de Dios. Usted va a ver que no hay filosofía en el mundo como esta, como la filosofía cristiana. Usted va a ver que muchos creen en la reencarnación, muchos creen en que el espíritu vuela a algún lugar, pero el cristianismo cree en la resurrección, que es la unidad del cuerpo, la restauración del cuerpo con el alma y el espíritu. Por eso Jesús, cuando Él resucitó, cuando Él salió de la tumba, dice que se presentó más o menos delante de 500 personas hasta que fue a la presencia de Dios. Anduvo allí por Israel y muchos lo vieron. Y muchos de aquellos que vieron, y está en la Biblia, Él mostraba las heridas en sus manos de los clavos y la herida allí en su costado de la lanza que le habían clavado. ¿Por qué? Porque era necesario que los discípulos entendieran lo que era la resurrección. La resurrección es que nuestro cuerpo va a ser restaurado porque es templo del Espíritu Santo y también va a estar en la presencia de Dios. No sé cómo lo va a hacer, porque muchos murieron hace cientos de años y también van a tener resurrección. Las moléculas, las células van a ser juntadas por medio de un milagro y su cuerpo va a ser restaurado. Eso es la gran diferencia de la creencia cristiana, de que nuestros cuerpos serán resucitados. ¿Usted cree esto realmente? Amén. Créalo, porque es promesa de Dios. Es lo que el Señor hizo con Jesús. Es lo que el Señor hizo con Lázaro, que aún su cuerpo tenía olor a podrido, pero Dios lo quiso restaurar y resucitar, y así lo hizo. Así lo hizo. Así es la resurrección. Así es la resurrección. Por eso es tan importante que entendamos que aún nuestros cuerpos son sagrados para Dios. Tu cuerpo es sagrado, no solamente tu alma y tu espíritu, sino que tu cuerpo es algo sagrado para Dios, es templo del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo Dios no lo va a sanar? ¿Cómo Dios no va a hacer que esté bien? Si nuestros cuerpos también van a ser parte de esta vida eterna que está en la Biblia, que es promesa de Dios. Otras filosofías creen que el cuerpo inclusive es algo malo, que el cuerpo es una caja que, yo ahora me viene a la mente Sócrates, que decía que el cuerpo oprime el alma, oprime el espíritu. Así pensaban las filosofías griegas. Entonces la muerte era como algo liberador del cuerpo. Bueno, no es así lo que creemos los cristianos. Los cristianos creemos que nuestro cuerpo también va a tener resurrección. Y vamos a ir a la presencia de Dios. Tu cuerpo va a ser glorificado, va a atravesar las paredes, va a ser perfecto, vas a tener las medidas perfectas, no va a tener ninguna dolencia. Los que ya son mayores y que por ahí te duele la rodilla, los huesos, las articulaciones, no, va a ser perfecto, no va a haber ninguna clase de dolor, porque tu cuerpo va a ser resucitado, pero esto es lo que creemos. Para el mundo puede ser una locura, pero para Dios es posible. Cuando dejamos de creer en esto, es donde la filosofía humana se mete en las congregaciones, se mete en el pueblo de Dios. Y hacemos y creemos en un Dios muy pequeño, que puede hacer solamente cosas pequeñas. Y hermano, es tiempo de creer en un Dios grande que hace grandes milagros, que transforma vidas, que sana cuerpos, que saca de la muerte a la persona que Él desea. Nuestro Dios tiene poder, tiene poder. Y créalo, por eso debemos tener esperanza de vida eterna. Y si hay alguien aquí que está notando que le está llegando su hora, porque los años van pasando, y por ahí vos ves que te llega la hora, esta es una realidad. Hermano, hermana, no tengas ningún temor. Vas a la presencia de Dios y un día nos vamos a encontrar y vas a estar
con nosotros y con el Señor, con un cuerpo totalmente glorificado, sin dolores, sin sufrimientos, glorificado y adorando a Dios en su presencia. Esa es la promesa. No tiene que haber ningún temor. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso hay tanto por celebrar, porque aún quizás podés tener un familiar, un ser querido, que ves que ya los años van pasando o está atravesando por algún momento difícil de enfermedad. Y bueno, está que Dios lo sane o que Dios se lo lleve. Si Dios lo sana, gloria al Señor. Y si Dios se lo lleva, también gloria a Él. Amén, como decía el apóstol Pablo. Y si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. De cualquiera de las dos maneras, tenemos victoria. Tenemos victoria. Muchas familias en estos tiempos de pandemia perdieron a sus seres queridos, aún de aquí, de la iglesia, del pueblo de Dios. Y hay mucha tristeza por esto, pero en realidad, si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. No hay por qué angustiarse. El Señor nos ha dado la victoria aún sobre la muerte. La muerte para los hijos de Dios está vencida. La muerte para los hijos de Dios está vencida. No tengas ningún temor. Gloria a Dios, bien fuerte, bien fuerte. Celebramos a Cristo. Celebramos a Jesús. Por eso estamos felices en esta mañana, sabiendo de que no hay nada en que tenemos que tener temor. Pudiste haber tenido fracasos, las cosas te fueron mal, pero también Dios puede dar vida. Dios puede dar vida. No hay nada que en Cristo no se pueda resolver. Y vamos a la próxima palabra. ¿Qué nos quiere decir el Señor en este día de Pascua? Cuando estamos en Cristo, todas las áreas muertas cobran vida. Tiene que ver con esto que decía hace un momento. Cuando estamos en Jesús, Dios puede resucitar todas aquellas áreas que quizás están muertas, murieron. Sueños, proyectos. Dios lo puede resucitar, tiene poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque su resurrección es la primicia, es la demostración de Dios de que Él puede resucitar todas las cosas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las áreas muertas en tu vida? ¿Cuáles son las áreas que han muerto por fracasos, por desilusión, por el paso del tiempo? Que a veces la esperanza se empieza a perder. Bueno, esas áreas muertas Dios las puede resucitar. Aquellas áreas muertas que quizás hacen que uno pierda la fe, pierda la esperanza. Yo sé que en esta mañana hay hermanos, hermanas que han tenido sueños, proyectos, llamados, y a través del tiempo eso se fue diluyendo, fue perdiendo fuerza y dejó de ser prácticamente. Lo que Dios te dice en esta mañana, que Él lo puede volver a resucitar. Él le puede volver a dar vida. Sueños como formar un hogar, como tener un emprendimiento, sueños como llegar a tener una carrera que quizás por una serie de fracasos hacen que uno pierda la esperanza. Pierda la esperanza. Lo que Dios te dice, hoy estamos celebrando la Pascua. Hoy es tiempo de celebración. Es tiempo de que Dios saca de muerte a vida. Aún aquellas áreas de que ya parece que no puede haber salida, Dios te dice, yo lo puedo hacer, porque hago milagros, hago milagros. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto.
Dice, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Hay una realidad. Desde el tiempo de Adán, todos los mortales mueren. Adán dio lugar a la muerte y todos morimos. Aún la Biblia dice que aún los cristianos, en este tiempo vamos a experimentar la corrupción de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos se gastan y se deterioran. Es una realidad. Nuestro cuerpo aún empieza a tener achaques, dolores. Es algo que estamos viviendo en esta era. Y es algo que Dios nos advierte. Va a llegar el momento que no va a haber más ni aún corrupción en nuestros cuerpos. Pero ahora estamos viviendo eso. Pero también tenemos que entender que los que estamos en Cristo vamos a experimentar que todas las cosas reciben vida. Todas. Por eso es tiempo de permitir que aquellas áreas muertas que están en nosotros comiencen a ser vivificadas. Y es lo que vamos a orar en esta mañana. Que las áreas muertas reciban vida. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cuando ahora oremos, usted se va a levantar en la presencia de Dios y va a nombrar esa área muerta. Va a nombrar ese sueño que ha quedado truncado. Va a nombrar ese proyecto que quizás por un fracaso parece como que ya murió y no hay ninguna posibilidad. Le vas a dar la orden a que ese proyecto, ese sueño, reciba vida. Quizás la que está muriendo es tu economía, por tantos problemas y frustraciones. Bueno, también dale la orden a tu economía que reciba vida, al don de hacer negocios, al talento, a la capacidad. Dale la orden a que reciba vida. Quizás en el área sentimental. Muchos han tenido fracasos en el área sentimental y ya no quieren ilusionarse con nada. Anhelan tener una pareja, un hogar, pero ya no quieren ni orar por el tema de tantas frustraciones y tanto dolor. Bueno, también esa área está muerta, el área sentimental, el área emocional. Lo que Dios te dice en esta mañana, yo le puedo dar vida. Yo puedo hacer que esa área resucite nuevamente. Siempre hay esperanza. ¿Por qué te vas a quedar solo o sola si hay esperanza? Yo puedo resucitar tu hogar que hoy está destruido, con tus hijos que están dispersos. Y el Señor te dice, dale la orden, soltá la palabra de resurrección y vida, y yo puedo hacer que tu hogar se restaure. Que tu familia se restaure, que vuelva a ver la unidad que antes había. Lo puedo hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que no se pueda hacer. Eso es lo que celebramos en el día de Pascua. Celebramos que para Dios no hay nada imposible. Y Él puede restaurar un hogar. ¿Qué más si hay un hijo en adicciones? ¿Qué más si hay alguien que quizás está errante, sin salida y parece que no hay solución? Porque aún la ciencia, los intelectuales te pueden decir que no hay salida a eso. Dios te dice, yo puedo dar vida a esa área. Yo puedo dar vida a esa área. Puedo tocar el corazón de tu hijo, de tu hija y puedo sacarlo de esa situación. Yo lo puedo hacer. ¿Por qué no vamos a creer en esto? ¿Por qué no vamos a creer? Si Dios te dice, yo lo puedo hacer. Gloria a Dios. Resucitar áreas muertas. Resucitar áreas muertas. Esta palabra es para aquellos que quizás han recibido de la sociedad un mensaje que no hay salida. Quizás tuviste un fracaso matrimonial y la sociedad te dice, no hay salida. Quizás
sos madre soltera y la sociedad te dice, no hay salida, ahora con un hijo, ¿cómo vas a hacer? No vas a poder estudiar tu vida, no hay salida. Dios te dice, yo resucito las áreas muertas. No te preguntes cómo. Dios te dice, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Aún los economistas de este tiempo, del mundo, dicen el mundo va de mal en peor y uno tiene sueños y proyectos de prosperar, de salir adelante y están entre lo que dice el mundo, pero está lo que dice Dios. Yo resucito las áreas muertas, puedo hacer que tus sueños y tus proyectos se puedan llevar a cabo. Créele a Dios, hermano, créele a Dios, hermana. Es lo que Dios dice, es lo que Dios dice. ¿Cómo le damos la orden a que aquello que está muerto reciba vida? Lo único que podemos hacer es lo que hizo Jesús delante de la tumba de Lázaro. Dijo, quiten la piedra. Es lo único que podíamos hacer los humanos, solamente correr la piedra. De todo lo demás se encargó Dios. La única voluntad humana que tenía que haber era que alguien corra el obstáculo, ese obstáculo que producía tanta incredulidad. De nosotros tenemos que sacar el obstáculo, aquello que no te deja creer. Siempre hay algo, siempre hay una fortaleza, un muro, siempre hay una piedra en el camino que no te deja ver la resurrección, el área que recibe vida, siempre se nos cruza. Y esa piedra que era corrediza, a veces las películas te muestran una piedra redonda que iba y venía. Bueno, no sé bien cómo era la piedra, pero tal cual, iba y venía la piedra. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra cabeza algo muy parecido a esa piedra que estaba en la tumba, que va y viene, que en momentos crees y en momentos la piedra se pone en el camino. Bueno, tenemos que aprender a sacar la piedra. Tenemos que aprender aquellas ideas o pensamientos que se te cruzan, que aún confrontan contra Dios, que desafían a Dios, porque Dios te dice, yo puedo sanar, y la piedra de vez en cuando se corre y uno dice, no me voy a sanar. ¿Cuánto hace que estoy enfermo? Dios te dice, yo le voy a dar vida a tu área económica. Voy a hacer que resucite el sueño de tener un proyecto, de prosperar. Y uno recibe la palabra, pero por ahí la piedra se vuelve a poner. Y uno dice, no sé, con todo lo que pasa, ¿cómo voy a salir adelante? Por cómo está el mundo, la pandemia, la guerra, el dólar, la inflación, ¿cómo hago? Y Dios, sacá la piedra. Sacá la piedra. Preocupate que no tengas ninguna piedra en el camino que te produzca esa incredulidad que no te deja llegar al milagro, que no te deja ver la gloria de Dios. Lo que Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, cree y vas a ver la gloria de Dios. Cree, tan solo cree. Hermano, vamos a orar para que todas las piedras sean quitadas. Y orá constantemente. Y aun cuando te enfrentes a algo que tiene olor a muerte, cuando te enfrentes a algo que tiene olor a muerte, puedas quitar esa piedra que se pone en el camino y puedas seguir creyendo. Y es ahí donde se va a manifestar el milagro. Y es ahí donde vas a ver realmente su gloria. Es tiempo de creer. Es tiempo de creer. Gloria a Dios. Por eso no te conformes con ser un buen cristiano. No te conformes con ser una buena persona. No nos conformemos como iglesia a reunirnos y ser gente de paz y tranquila. Tenemos que ser hijos de Dios que creemos en lo sobrenatural. No aceptes ninguna filosofía parecida a las filosofías griegas que creían en un ser sublime, una persona sabia, entendida, ordenada, en paz. No, nosotros creemos
en que Dios hace milagros. No somos una comunidad de paz, por supuesto. Somos una comunidad que hace buenas obras, por supuesto, pero que creemos en milagros. Que no le tenemos miedo ni aún a la muerte. Que creemos que Cristo ha resucitado. Pero también creemos que todos nosotros vamos a tener experiencia de vida eterna. Que creemos que Dios sana toda clase de enfermedades. Y vamos a orar siempre ante cualquier necesidad porque eso es lo que creemos. No somos un grupo de buenas personas nada más. Creemos en un Dios poderoso. Creemos en que Dios tiene poder. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio que predico porque es poder de Dios. No eran un grupo de buenas personas, era gente que proclamaba el evangelio a una costa de sus vidas. Pero no tenían ningún temor. ¿Por qué? Porque Dios los respaldaba con su poder. Eso es lo que debemos creer. Amén. Vamos a otra palabra y luego vamos a orar. Por su resurrección somos embajadores de un nuevo reino, el reino de los cielos. El reino de los cielos. Cuando Jesús se presentó delante de los discípulos, ya resucitado, estaban los discípulos expectantes. ¿Por qué? Porque hacía un día estaban desanimados, no se animaban ni a salir de sus casas porque parecía que todo se había terminado. Pero ahora estaban con Jesús nuevamente, estaban con el Señor. Y acá es donde tenemos que entender que comienza a partir de la resurrección de Jesús un nuevo proyecto en este mundo. El reino de los cielos, más allá de las naciones, de los pueblos, más allá de dónde vivas, qué identidad tengas, qué apellido, qué heredad. Lo importante es que por la resurrección de Jesús somos todos embajadores y partes del nuevo reino, el reino de los cielos. Eso es lo que debemos entender. No sos ciudadano de este reino, el reino de este mundo. Vivimos en este mundo, es verdad, pero no somos de este mundo. Somos del reino celestial, el reino de paz, de verdad y de justicia. Somos de ese reino y nunca nos tenemos que desenfocar de qué reino somos. No te olvides, aunque estés en este mundo, teniendo las luchas que hay en este mundo, las batallas que hay aquí, las peleas por lograr algo y el esfuerzo que uno pone para salir adelante, pero no te olvides que sos ciudadano del reino de los cielos. Vamos a ver la palabra. ¿Qué pasó cuando Jesús se presentó con los discípulos? Hechos, capítulo 1, versículo 6. Dice, ya Jesús resucitado, dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder, este es el punto, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Me animo a decir, hasta Argentina. Hasta Argentina. Estamos bien lejos. Jesús hablaba de nosotros ahí. Aquí vemos cuál era la postura de los apóstoles cuando lo vieron a Jesús resucitado. Los primeros que le dijeron, Señor, ahora restaurás a Israel. Ahora queremos que la nación se levante. Ahora queremos que se solucionen todos los problemas económicos, que nos saques a los romanos. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dice que insistieron.
Yo me imagino que de los 12 todos le estarían preguntando ese tema. Era lo que ellos querían. Y Jesús dijo, paren, no es de ustedes saber esto, solo el Padre lo sabe. No es de ustedes saber los tiempos, los sazones, dice en otra versión, tiempos y sazones. No es, ese dilema no es problema de ustedes. Muchas veces nosotros tenemos dilemas parecidos, los cristianos. Señor, ¿cuándo va a haber paz en el mundo? ¿Cuándo se arregla el problema de la guerra, de la pandemia? ¿Cuándo? A veces nos interiorizamos en la política. ¿Cuándo se va a resolver esto, lo otro? ¿Cuándo? Y la realidad es que a Jesús mucho no le interesa que nosotros nos preocupemos en esto. No es que a Dios no le preocupa eso, sino que no le interesa que nosotros nos preocupemos en eso. No le interesa. Y ahí fue donde le dijo, ustedes van a recibir poder. Ustedes van a recibir poder. Y esa es la bendición de la resurrección. Que el Espíritu Santo ahora está en medio de todo su pueblo. Le dijo, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Testigos de un nuevo reino. Testigos del reino de los cielos. Y van a ser testigos aquí en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hermanos, no nos olvidemos de esto. Somos ciudadanos del reino celestial y somos testigos del Señor. No nos tenemos que desenfocar. A veces corremos el riesgo de bajar la mirada y preocuparnos por los tiempos actuales. Y no está mal. Pero a veces la preocupación es demasiada y el interés es demasiado y tenemos que acordarnos que no somos ciudadanos de este reino. Si el problema es la política, se pueden resolver algunas cosas, pero en el futuro se pueden volver a complicar. Si el problema es una guerra, ¿puede haber paz ahora? Se resuelve esa guerra, pero la realidad, lo que vemos en la Biblia, es que puede haber otra guerra. Esto va a ser constante. Pero nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y tenemos poder, el poder del Espíritu Santo, para ser testigos, para andar en lo sobrenatural, para vivir de victoria en victoria. Ese es nuestro llamado. Y de eso nunca nos tenemos que olvidar. Por eso hay tanto para celebrar. Yo te animo a que en esta mañana con la iglesia que está conectada allí, mirándonos por medio de las redes, que oremos, vamos a ponernos de pie. Aleluya. Sí hay una promesa que es segura. Este es el tiempo de recibir poder del Espíritu Santo. Es el tiempo en que el Espíritu Santo nos abrace con poder. ¿Para qué? Para hacer una iglesia encendida. Para hacer una iglesia que experimente milagros. Para hacer una iglesia que vea la gloria de Dios. Yo creo que estamos viviendo este tiempo. Por eso te invito a que levantes tus manos al cielo, aleluya, aleluya. Dándole la gloria a Él, celebrando a Cristo. Y que Él nos imparta de su poder. Señor, bendecimos tu palabra. Bendecimos, Señor, este mensaje que nos has dado, lo recibimos, Señor, y te damos toda la gloria, toda la gloria. Señor, pedimos que tu Espíritu nos llene de su poder. Ahora, si en algo nos hemos desenfocado, si hemos bajado la mirada, Señor, si hemos perdido la visión, Señor, te pedimos perdón. Danos de esa unción para tener esperanza de vida eterna. Danos esa unción para andar en lo sobrenatural, para creer en milagros. Señor, para orar por todo aquello que parece imposible, que no hay salida. Señor, danos esa unción ahora. Ahora, Espíritu Santo, te pedimos que impartas ese poder a cada hermano, hermana, Señor, que está aquí.
los que están en sus hogares. También, Señor, impartimos ese poder. Recibimos más poder, más unción. Esa unción que levanta, que fortalece. Señor, esa unción que rompe toda clase de barreras de incredulidad, que quita toda piedra que no nos deja ver tu gloria, que no nos deja ver la manifestación de tu gloria. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, danos unción. Yo oro por la iglesia, por mis hermanos, para que reciban poder. Dales poder, dales poder, dales poder, Señor. Si algunos se han enfriado en estos meses, dale una unción renovadora, una unción poderosa que lo levante, que levante su vida, que aún los dones y los talentos sean reforzados con poder. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, recibimos poder, recibimos poder. Espíritu Santo, nos rendimos aquí en este altar para recibir más poder, quitando todo desánimo. El desánimo que tuvieron los discípulos cuando Jesús había muerto y pensaban que todo estaba perdido. Señor, si hay alguien que tiene esa forma de pensar, esa sensación, que tu Espíritu Santo en este momento lo levante con poder. Ahora, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, dale esa unción. Y Señor, te damos toda la gloria. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque lo que está por venir para tu pueblo es glorioso. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.